Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, miércoles 17 de abril, en conmemoración al Día Mundial de la Hemofilia. La ponencia está dirigida por la médico residente Marta Cuevas Salazar del Servicio de Oncohematología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema que se desarrollará el día de hoy es todo sobre la hemofilia. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Sea bienvenida, doctora Marta Cuevas Salazar. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días tengan con todos. Gracias, en primer lugar, por la invitación. Vamos a desarrollar el tema de la hemofilia, una enfermedad muy importante de conocer, aunque poco frecuente, a propósito de que estamos celebrando el Día Internacional, el Día Mundial contra de la lucha contra la hemofilia. Mi nombre es Marta Cuevas Salazar, soy médico residente del tercer año del Servicio de Hematología del Hospital Loaiza. Vamos a empezar con el tema. El Bueno, en esta exposición vamos a tocar 6 tópicos importantes. Primero, conocer qué es la hemofilia, cuál es el concepto de esta enfermedad. Luego, la causa, cómo se hereda, los signos y síntomas, el diagnóstico y su posterior manejo. Bien, primero, para centrarnos, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hemorrágico. ¿Qué quiere decir? Es una enfermedad que predispone a sangrados. Vamos a ver, como indica en imagen, en un paciente sano, en el cual se hace una herida, se hace un corte, va a haber una coagulación normal, que es un conjunto de procesos en donde van a intervenir tanto células de la sangre, llamadas plaquetas, como las proteínas de la sangre encargadas de formar el coágulo de sangre. Estas proteínas se llaman factores de la coagulación. Entonces, para que una herida se cierre en una persona sana de manera habitual, tenemos estos dos componentes, las plaquetas y las proteínas encargadas de la coagulación. En la hemofilia, este trastorno hemorrágico, va a haber una alteración de las proteínas de la coagulación y no de las plaquetas. Importante tenerlo en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que también nos predisponen a sangrados, pero que no necesariamente son hemofilia, como vamos a verlo más adelante. Es una enfermedad que se encuentra generalmente en niños varones y es poco común, es rara y dura toda la vida. Si bien es cierto, no hay un tratamiento de curación completo, esta enfermedad va a acompañar al paciente a lo largo de toda la vida. Va a afectar mujeres, pero en menos cantidad. Es muy raro, es poco frecuente. De más está decir que esta hemofilia es una enfermedad hereditaria, es decir, los pacientes, los niños varones que tienen este tipo de trastorno hemorrágico van a tener antecedentes familiares de padres, hermanos, primos en primera línea que ya tengan trastorno de coagulación, que tengan problemas con el sangrado. Cabe resaltar, como vamos a ver más adelante, que no todos los pacientes tienen esos antecedentes familiares, sino que también lo pueden desarrollar de manera espontánea. Pero de manera general es una enfermedad hereditaria. Tenemos antecedentes familiares. Bien, como he mencionado, la hemofilia es una enfermedad rara, puede afectar a todos los grupos raciales y étnicos y la incidencia de esta enfermedad es 1 por cada 10.000 habitantes. En el Perú también tenemos casos de los cuales para el año 2023 se reportaron 3.000 personas que viven con la enfermedad de hemofilia, de los casos que son diagnosticados y de los que se tienen reporte. Afectados la mayoría, principalmente niños varones. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Como he mencionado, vamos a ver que en la primera imagen tenemos un diagrama que nos ejemplifica cómo cómo se detiene la hemorragia. En un paciente sano, sin hemofilia, va a haber un daño, una lesión, por ejemplo, un corte, una caída, ¿no? Entonces, la herida o lesión va a activar el sistema de coagulación
como he mencionado, compuesto por estas proteínas especiales que se encuentran en la sangre, que van a formar un tapón que va a detener la hemorragia. Entonces, esto de manera normal, de manera convencional. En los pacientes con hemofilia va a haber déficit parcial o total de estos factores de la coagulación. Entonces, no se va a formar el tapón de fibrina, no se va a detener la hemorragia, no va a haber nada que la pare, porque estos factores de coagulación van a estar alterados, disminuidos, dando como consecuencia que el paciente se manifieste con hemorragias o heridas, por más pequeñas que sean, que sangran y no paran de primera intención cuando las comprimimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va a dividir esta enfermedad en dos tipos según el déficit del factor de coagulación que nos falte. Tenemos dos tipos, la hemofilia A y la hemofilia B. En la hemofilia A, los niños van a tener poca cantidad o no tienen factor de coagulación 8, así se llama, factor de coagulación 8. Se va a dar de cada 5.000 varones nacidos vivos, uno va a tener este tipo de hemofilia. En cambio, en la hemofilia B vamos a tener que hay poca cantidad o no se va a contar con el factor de coagulación 9. El factor de coagulación 9 es el que está afectado en la hemofilia B. Es menos frecuente que la hemofilia A, se da de entre 20.000 a 25.000 varones nacidos vivos, uno va a tener hemofilia B. Mucho menos frecuente, mucho más frecuente es la hemofilia A. Entonces, así como tenemos dos tipos, también se puede medir el grado del déficit del factor de estas proteínas que son muy importantes en la cadena de la coagulación. Tenemos que para una persona sana, estas proteínas especiales se encuentran entre un 150-50%. Ahora, vamos a comparar que en los pacientes con hemofilia, puede estar afectado, los niveles de estos factores van a estar entre un 5 y 40% de la actividad de este factor y se va a considerar como leve. Tenemos un grado moderado, donde los factores tienen una actividad mucho menos, o entre 1 y 5%, y grave se considera cuando estos factores son menos del 1%. Coloco estos porcentajes de acá para compararlos con una persona normal, que la actividad del factor de coagulación es mucho mayor, ¿no? Entre 150 y 50%. Eso para comparar. Ahora, hemos dicho que estos pacientes tienen antecedentes familiares de hemorragia. Entonces, es heredado. Es una enfermedad heredada generalmente. ¿Cómo se va a heredar? Bueno, va a haber una mutación genética o un cambio, una alteración, una falla en el cromosoma X. Sabemos que las mujeres tenemos dos cromosomas X, somos XX, y los varones tienen un cromosoma XY. Entonces, cuando un varón, una mujer se juntan, van a tener descendencia y los niños van a heredar un cromosoma X de la madre, un cromosoma X del padre, el cromosoma Y las niñas van a heredar un cromosoma X de la madre y un cromosoma X del padre, ¿no? Vamos a tener ejemplificado en los casos que como la alteración está en el cromosoma X, vamos a ver, por ejemplo, en este primer caso, cuando un hombre sano se une a una mujer portadora. Más adelante voy a explicar a qué me refiero con mujer portadora. Las mujeres, los niños que salgan de esa unión pueden ser niñas XX con una X alterada, una X mutada. Recordemos que este gen X es necesario para producir los factores de coagulación necesarios, estas proteínas necesarias para la coagulación. Entonces, si una niña tiene un gen X o un cromosoma X alterado, el otro cromosoma X adicional va a ser el encargado de producir estas proteínas tan importantes, a pesar de que el uno esté fallado.
Entonces, esta paciente va a tener el gen alterado, pero no va a desarrollar la enfermedad porque tiene una X adicional, como acabo de mencionar. Entonces, se va a convertir en una mujer portadora. No ocurre lo mismo para los varones porque van a tener una X alterada y no van a tener otra X adicional quien se va a encargar de producir los factores de coagulación. En lugar de ello van a tener la Y, pero la Y no se va a encargar no va a tener ese objetivo. Entonces, cuando un niño ya tiene el gen X alterado, este va a desarrollar la enfermedad, va a ser un niño con hemofilia. Veamos un siguiente caso. Tenemos un hombre con hemofilia y una mujer sana. Tienen niños, existe la mitad de probabilidad de que tengan niñas las cuales van a ser portadoras de la enfermedad, van a tener una X alterada. Veamos otro tercer caso donde un hombre hemofílico que tiene la X alterada y una mujer portadora, es decir, que una de las X va a estar alterada, va a tener como descendencia en menos del 10% de los casos una mujer, una niña XX que herede la X alterada del padre y la X alterada de la madre. Entonces ya no va a haber alguna X adicional que se va a hacer cargo de la coagulación. Va a tener ambas X alteradas. Entonces va a ser una niña hemofílica. Si ya estamos mencionando que por hecho la hemofilia ya es una enfermedad rara, que se presente en una niña es menos del 10% de los casos del total de pacientes con esta enfermedad. Es más rara aún. Como hemos mencionado, el 70% tiene antecedentes de esta enfermedad. ¿Y qué pasa con el 30% de los pacientes que tienen hemofilia y no tienen antecedentes familiares de la enfermedad? Esto significa que si de pronto unas personas sanas tienen un hijo con hemofilia, estarían dentro de este 30% de casos excepcionales. Es decir, que cuando un niño nace es probable en un 30% que en estos casos que tenga una mutación, pero una mutación espontánea. Eso quiere decir que no todos los niños con hemofilia tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, aunque en la mayoría de los casos sí. Entonces, a tenerlo en cuenta. Como hecho histórico, debo mencionar que la hemofilia ha estado presente en la historia. Se tienen datos tan antiguos como los del lejano Egipto, hasta datos de los años 1880, donde hubo hijos de la nobleza, de la familia real, británica, alemana, de la realeza española, que padecieron de esta enfermedad. Los historiadores mencionan esto como anécdota, que la reina Victoria de Inglaterra adquirió la enfermedad, adquirió una mutación en el cromosoma X de manera espontánea. Ella no tenía antecedentes familiares y se la transmitió a 3 de sus 10 hijos, ¿no? Se la transmitió a 2 niñas, las cuales fueron portadoras, es decir, no desarrollaron la enfermedad, pero sí al unirse con otras familias, sí tuvieron hijos varones y estos sí desarrollaron la enfermedad. Y la reina Victoria también transmitió su enfermedad, lamentablemente, a un hijo varón, quien padeció de estas complicaciones y murió joven. Bueno, como llamaba la atención esta enfermedad que estaba presente en la realeza, sangraban, tenían malestares, se consideró primero como una maldición y fue también llamada como la enfermedad de los reyes, ¿no? La hemofilia, la enfermedad de los reyes, porque afectaba a las familias de la nobleza, ¿no? A pesar de que todavía no se conocía a ciencia cierta cuál era esa enfermedad, ni siquiera tenía un nombre, ¿no? Pero el hecho de que llamase tanto la atención, tanto a los médicos que intentaban aliviar los síntomas, esto motivó a que la comunidad científica realice más estudios para averiguar por qué sucedía este tipo de sangrados, por qué sucedía este tipo de alteraciones, y todos dentro de una misma familia, ¿no? Entonces cambió el paradigma de la enfermedad y se desarrollaron
más estudios para determinar cuál podría ser la causa. Eso como hecho anecdótico. Bueno, ahora continuando con la exposición, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? Es de importancia el sangrado. Vamos a prestarle atención al sangrado, el cual puede darse de forma externa por cortes o lesiones, o también puede ser un sangrado interno que afecta las articulaciones o los músculos, como vamos a ver más adelante. ¿En quiénes vamos a sospecharlos? En niños, varones, que se forman moretones en cualquier parte del cuerpo, puede ser en las extremidades, pecho o espalda. Estos moretones son sin golpes aparentes, se forman de manera fácil, pueden ser extensos, no están relacionados a ningún daño. También se presenta de manera como hemorragia después de lesiones menores. Por ejemplo, no habría ninguna relación en que un niño tenga un sangrado profuso, abundante, con un golpe leve, por ejemplo, ¿no? Lo cual, ese dicho golpe leve producido en un mismo paciente sano no produciría ese tipo de hemorragia profusa. Entonces, eso llama mucho la atención. También lo sospechamos en niños que tienen hemorragias por ambas fosas nasales, ¿no? De manera persistente, las cuales no pueden ser controladas con facilidad. Hemos mencionado que los sangrados también pueden ser internos. Dentro de ellos puede haber hemartrosis. ¿Qué significa esto? Hemorragia dentro de la articulación, ¿no? Puede haber sangrado dentro de la articulación, como podemos ver en la imagen, que pertenece a un paciente varón con esta enfermedad, que hay aumento de volumen a nivel de la rodilla derecha. Esto cursa con dolor, con limitación funcional, el paciente no puede caminar, ¿no? Por lo que le dificulta. También puede aparecer hematomas intramusculares, esto significa dentro del músculo, los cuales son dolorosos también, pueden tener moretones extensos y pueden aparecer en cualquier extremidad. Y también prestar atención a la hemorragia debido a cirugías o procedimientos que generalmente son menores. Por ejemplo, en pacientes que se realizan extracciones dentales, todos en algún momento nos hemos realizado alguna vez una extracción dental o curación y hay un sangrado que es aceptable. Sin embargo, en estos pacientes, a veces ese tipo de procedimientos tan simples pueden complicarse porque aparece una hemorragia que no se puede detener. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, la hemofilia tenemos 3 grados según la actividad de estas proteínas. Son leve, moderada y grave. Coloqué este cuadro de acá porque llama la atención que en la hemofilia grave el sangrado puede ser espontáneo, sin ningún tipo de lesión previa, ¿no? Y es común que en este tipo de hemofilia grave el sangrado pueda ser incluso llevar a la anemia, incluso llevar a desenlaces fatales. Lo contrario, la hemofilia leve, en las cuales la probabilidad de sangrado espontáneo es poco frecuente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, tenemos que tener la sospecha, el grupo etario, el grupo del paciente joven, varón, antecedentes familiares, de que de pronto el padre, los tíos cercanos, los primos cercanos tienen sangrados frecuentes. Y ante la sospecha, nos pedimos una serie de análisis para descartar que no sean otras causas relacionadas a la coagulación. Por ejemplo, estos análisis, tiempo de protrombina, tiempo parcial, tiempo de protrombina parcial, tromboplastina parcial activada o pruebas de función plaquetaria, ¿no? Que van a medir la actividad de la coagulación de la sangre. Y si se descartan otras causas, otras enfermedades que también pueden causar hemorragia, también lo que nos sigue es seguir seguir la medición de los niveles de factor de coagulación, el 8 y el 9 que hemos mencionado en la sangre del paciente, ¿no? Además, también a la par se tiene que realizar un estudio de mutación genética para determinar hemofilia.
pero con la medición de los niveles de factor 8 y 9 en la sangre del paciente, eso nos vale de mucho y es de bastante ayuda. El tratamiento, de manera general, va a ser dirigido a evitar el sangrado, eso se llama profilaxis, evitar el sangrado. Entonces, esta profilaxis se realiza con factor 8, que es ya vienen concentrados en ampollas. También, como una rama del tratamiento, tenemos a los agentes hemostáticos que nos ayudan, que pueden ser pastillas o ampollas, que nos ayudan de alguna otra manera a parar el sangrado, y el tratamiento de hemorragias específicas, ¿no? Con compresión, con sutura en algunos casos. Bueno, el tratamiento de manera general va a consistir en aportar a la sangre el factor de coagulación que es deficitario, ¿no? Y eso se hace mediante inyecciones por factores de coagulación 8 o 9, según sea el caso, que la presentación es en ampolla y se administra de vía intravenosa, la cual puede ser un tratamiento a demanda, es decir, cuando se ha producido la hemorragia, o también puede ser un tratamiento de profilaxis, es decir, encaminado a evitar tipos de sangrados, cualquier tipo de sangrado, mayor generalmente. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, los sangrados mayores que pueden de paso anemizar al paciente, que incluso pueden llevarle a desenlaces fatales si es que es grave. Entonces, el tratamiento es continuado varias veces a la semana y se suelen utilizar de 2 a 3 ampollas y media por semana en días alternos, como vemos en el esquema. Bien, ese es el tratamiento de manera general. Ahora, los pacientes con hemofilia son manejados de manera multidisciplinaria. Es decir, un solo médico no se hace responsable de brindarle la atención al paciente, sino que tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Esta atención es indispensable para proporcionarle la mejor atención posible al paciente, ¿no? Conformamos un equipo de personas que entre médicos, enfermeras, asesoramiento genético, y no está involucrado el patólogo, el fisioterapeuta, el ortopedista, el trabajador social, e incluso el especialista en enfermedades infecciosas, todos estén en conjunto para manejar a los pacientes con hemofilia y brindarle la mejor calidad de vida posible. Dato de importancia, en el Perú existen alrededor de 3.000 casos de pacientes con hemofilia a la fecha. 1.000 de ellos han sido diagnosticados y de estos solamente el 30% recibe un tratamiento adecuado o paliativo. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente 2.000 casos de pacientes con hemofilia se encuentran a nivel de todo el territorio nacional, los cuales no están recibiendo un tratamiento adecuado, los cuales no han sido diagnosticados aún, quizás porque no llegaron, no hay una adecuada cobertura de seguro a nivel nacional, quizás por desconocimiento de la misma familia. Entonces, ese tipo de pacientes que no han sido diagnosticados, no se reciben ningún tratamiento, están propensos a sufrir más complicaciones de manera más temprana. Mensajes finales que tenemos que tener en cuenta, y como hemos mencionado, en el Perú la hemofilia es un trastorno de la coagulación de la sangre que da hemorragias frecuentes y es rara. Y nuestra diversidad geográfica nos limita a llegar a identificar a la mayoría de pacientes, motivo por el cual es importante esta charla para prestar atención a los signos y síntomas de esta enfermedad y consultar al hematólogo, que es el especialista de la sangre, es el especialista de los trastornos de la coagulación, para detectar esta enfermedad a tiempo, evitar complicaciones futuras y llevar un tratamiento oportuno de manera precoz. Con un tratamiento adecuado y un estilo de vida saludable, las personas con hemofilia pueden llevar una vida totalmente activa y satisfactoria. Hoy día, 17 de abril, es el Día Mundial de la Lucha en contra de la Hemofilia. Y bueno, esas son algunas referencias que he considerado necesarias si desean buscar más información y tener más alcance acerca de esta enfermedad. Gracias, eso sería todo.
Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Cueva. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Antes de hacer lectura de las preguntas que realizan los participantes, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final respecto al tema expuesto el día de hoy? Ya. Bueno, sí, gracias. Bueno, de más está decir que este tema es interesante. El objetivo principal de esta exposición es hacer llegar este tipo de información a la población en general para que tengan en cuenta los signos y síntomas de alarma. De pronto, como he mencionado, no es necesario que tengan antecedentes familiares de pacientes que tengan tíos, hermanos con sangrados, ¿no? Se puede presentar de manera espontánea. Y es de vital importancia llevar a los pacientes con esta sospecha a consultorio por hematología para determinar que no se trate de alguna otra enfermedad que también puede predisponer al sangrado. Es importante detectar a todos los pacientes a tiempo para evitar este tipo de complicaciones, por ejemplo, que lleven a tener una mala calidad de vida. Esto se puede evitar. Entonces, aquí en el Hospital Loaiza, en el servicio de hematología, estamos prestos a prestarles atención a este tipo de problemas que pudiesen existir, ¿no? Sobre todo porque este tipo de enfermedades afecta a la infancia peruana, y bueno, tiene que ser detectado a tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas realizadas por los participantes. Nos preguntan lo siguiente. La hemofilia, perdón, ¿las personas con hemofilia pueden realizar deporte o ejercicio? Sí, los pacientes que tienen hemofilia, claro que pueden desarrollar ejercicios, obviamente dentro de las medidas de seguridad, que no sean extenuantes de pronto, pero aquellos que están controlados, que de pronto tienen hemofilia leve, moderada, sí, de todas maneras pueden realizar ejercicio físico. Eso no les limitaría a realizarlo. De hecho, tienen que tener una calidad, un estilo de vida saludable, y eso incluye el ejercicio físico, ¿no? De todas maneras, se debe tener en cuenta las medidas de protección necesarias. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta realizada por los participantes es si una persona al realizar deporte como voleibol y de pronto los brazos le empiezan a salir moretones exagerados y demora en sanar, ¿es necesario que sea evaluado por el hematólogo? Claro, en este caso, si tenemos un paciente que realiza deporte de manera habitual, bueno, entiendo que la pregunta va dirigida a qué hacer o cómo enfocar a esos pacientes que habitualmente realizan deporte y tienen moretones de la nada que suelen ser extensos. Bueno, sí, se recomienda que vaya a la consulta con hematología para de pronto tener un screening de laboratorios que nos permitan descartar esta enfermedad, ¿no? Aparte, tendríamos que tener en cuenta si es que ha presentado algún otro episodio de sangrado, no solamente realizando deporte, sino durante extracciones dentales o sangrados espontáneos. Otra cosa importante que me olvidé de mencionar es que los pacientes con hemofilia sí pueden realizar deportes, pero se aconseja no realizar tanto deportes de contacto, estos deportes que impliquen golpes constantes. Muchísimas gracias, doctora Cueva. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecerle nuevamente y agradecer a todos por su participación el día de hoy.
Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctora Cueva. Gracias, hasta luego.